Cap 28. Las colecciones de Hippo. No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNecoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. Gracias por comentar, y empezamos. El ganado de Gerión. Punto de vista de Hippo. Han pasado 4 días desde que regresé de mi viaje con los argonautas, y decir que estaba molesto sería quedarse corto en toda la historia griega y vikinga. Desde mi regreso, Atenas celebró el regreso de uno de los héroes más grandes de Grecia. Esta vez, el propio rey me llamó, pues sentía curiosidad por mis aventuras pasadas. En resumen, estuve en palacio todo el día contándole todas mis aventuras, desde la matanza del león de Nemea hasta mi última aventura con los argonautas. Al final, me pidió que cada vez que regresara a Atenas de una de mis aventuras, fuera a verlo y le contara mis aventuras. Accedí con gusto, ya que era un buen tipo y me había puesto en su favor y bajo su protección, lo que significaba que nadie podía amenazarme sin enfrentarse a él. Fueron los nobles los que realmente me molestaron, ya que cuando se enteraron de mi pelea con Hipólita y las Amazonas, y de mi batalla contra los gigantes, insistieron más que nunca en que estuviera con sus hijas. No podía dar ni 5 pasos sin que me detuviera un noble que quería hablar conmigo sobre su deseo de conocer a sus hijas. Algunos incluso me ofrecieron contratos matrimoniales, lo que significaba que si me casaba con su hija recibiría algo a cambio. La oferta más grande que recibí fue de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Si me casaba con su hija, recibiría 20 acres de tierra, 20 bolsas de oro, 40 cabezas de ganado y un gran palacio. No le gustó que lo rechazara, pero en realidad solo sirvió para aumentar los esfuerzos de su hija por atraparme, ya que ahora, cada vez que paseo por el parque o el mercado, siempre corre a alcanzarme para poder caminar a mi lado y hablarme, agarrándome del brazo y apretándome sus partes más femeninas. Era molesto y vergonzoso, ya que siempre me sonrojaba y animaba a otras chicas a intentar lo mismo conmigo. Sinceramente, estaba considerando pedirle al rey que me prestara algunos de sus guardias para mantener a las chicas alejadas de mí. En ese momento estaba en la forja, que últimamente era el único lugar donde podía encontrar algo de paz, ya que los eetes prohibían a las chicas y a sus padres entrar a menos que fueran a comprar algo. Gracias a esto, el negocio mejoró un poco, ya que empezaron a comprar cosas para verme hasta que aprendieron que, en cuanto compraban algo, tenían que irse. Justo ahora estaba dejando una espada en el estante cuando un anciano entró y preguntó: «Anciano, ¿eres el héroe conocido como Heracles?». Me volví hacia él y asentí. «Anciano, las historias de tus conquistas se han extendido por toda Grecia, he viajado desde muy lejos para pedirte ayuda». Arqueé una ceja. «Hippo, ¿qué necesitas?». Sonrió. «Anciano, el gigante de 3 cuerpos Gerión me ha robado el ganado». Escuchar su descripción del gigante fue bastante confuso. «Hippo, ¿qué quieres decir con 3 cuerpos?». Bajó la mirada. «Anciano, Gerión tiene 3 torsos unidos por la cintura, todos sostenidos por 4 piernas». Sé que esto les habría sonado un poco raro a la mayoría, pero he visto cosas más extrañas en Grecia desde que llegué, pero algo me molestó. «Hippo, ¿por qué querría Gerión tu ganado?». «Anciano, mucha gente cree que mi ganado es el más hermoso de toda Grecia, y eso es a la vez mi bendición y mi maldición. Gerión se enteró de su existencia y vino a robármelo, lo que logró durante la noche mientras yo dormía. Desperté a la mañana siguiente a tiempo para verlo embarcar con ellos y zarpar». «Hippo, ¿dónde puedo encontrarlo y dónde puedo encontrarte cuando los recupere?». Me sonrió. «Anciano, vive en la isla de Eritea, pero te advierto que tiene a Lortros, un perro de 2 cabezas que lo ayuda a cuidar el ganado, una de las razones por las que no intento recuperarlo yo mismo. Iré a revisar la forja por ti en una semana y volveré a ver si has regresado». «Hippo, yo me encargo. No te preocupes por mí». Me sonrió y me dio las gracias una y otra vez antes de irse. Aetes me puso una mano en el hombro y dijo: «Aetes, ¿otra aventura ya? Te gusta mucho viajar, ¿verdad?». «Más, Hippo. Solo quiero salir de aquí para poder alejarme de la mujer de Atenas y de sus padres». «Aetes, lo entiendo, ser un héroe y un hombre fuerte y con recursos puede ser una maldición para algunos. Solo ten cuidado en esta aventura, amigo mío». Asentí antes de irme a preparar para el viaje. 7 días después llevábamos 6 días en el océano después de pasar un día preparándome para el largo viaje a Eritea, y ahora por fin lo sabía.
Decidí que sería mejor atracar cerca de la isla, pero no demasiado cerca para que mi barco pudiera ser visto. Así podría explorar la isla en busca del ganado de Desdentao, junto con el gigante. Ahora estaba en la cubierta superior con mi armadura habitual, acariciando la cabeza de Chimuelo mientras le preguntaba. Hippo, ¿estás listo, amigo? Él dio un gruñido de confirmación antes de que lo montara y despegamos. Mientras volábamos sobre la isla mi mente comenzó a preguntarse por qué cada vez que decidía volver a casa algo me detenía como si hubiera estas cadenas atándome a Grecia por alguna razón. Simplemente no tenía sentido ya que había estado aquí durante tanto tiempo y estaba empezando a extrañar a mis dragones y animales. También comencé a pensar en mudarme de mi cueva ya que admito que era agradable y pudo mantenerme durante mucho tiempo, pero con Glacia creciendo junto con mi colección de animales y dragones creciendo, definitivamente necesitaría más espacio para contenerlos a todos y para que deambulen. He estado considerando encontrar mi propia isla cerca de Berk, pero no había ninguna lo suficientemente cerca y las que estaban lo suficientemente cerca no eran lo suficientemente grandes o tenían los recursos que necesitaba para construirme un hogar para mí y mis dragones. Fue en ese momento que vi al ganado, y observándolos estaba el gigante. Hice que Chimuelo se deslizara un poco más abajo para poder ver mejor lo que estaba sucediendo allí. Vi al gigante que, desde arriba, parecía 3 hombres con un solo pantalón. Cada cabeza tenía pelo y barba rojos, y todos miraban fijamente a lo que parecía ser un lobo marrón de 2 cabezas que gemía bajo la luz, mientras un perro negro y marrón más grande, con 2 cabezas y una serpiente negra por cola, le gruñía. Fue entonces cuando oí a Gerión gritar con sus 3 cabezas. Gerión, bestia inútil. No sabes hacer nada bien. Sabía que debía haberle ordenado a Ortros que te matara como hizo con esa loba a la que llamabas madre después de que te dio a luz. Nunca sabré por qué mi perro guardián Ortros se apareó con esa bestia patética y te tuvo. Estoy agradecido de que la matara cuando ya tenías edad suficiente para mantenerte en pie. Luego le dio una fuerte patada al lobo de 2 cabezas que lo envió volando 3 metros antes de gemir mientras Gerión gritaba. Gerión, ni creas que vas a cenar esta noche, enano inútil. Antes de marcharse, mientras todas sus cabezas murmuraban, mientras el Ortros le gruñía antes de seguir a Gerión. Decir que me repugnaba tanta crueldad sería quedarse corto, tanto en la historia griega como en la vikinga. A juzgar por el tamaño del lobo de 2 cabezas, me di cuenta de que aún era joven. Como mucho, tenía unos meses, lo que significaba que podría entrenarlo para que me obedeciera a mí y no a Gerión. Si las costillas que veía en su cuerpo indicaban su falta de comida, un buen trozo de carne podría ser el primer paso para ganarme su lealtad a partir de esta noche. Más anochecer hice que Chimuelo aterrizara silenciosamente en un campo a 9 metros de la cabaña de Gerión, donde mantenían al lobo Ortros atado a una estaca de madera en el suelo. Al tocar tierra, el lobo Ortros levantó la cabeza y miró a su alrededor mientras yo sacaba un gran trozo de carne que le había traído. Me gruñó, pero levanté las manos y dije, Hippo, tranquilo, amigo. Te traje algo de comida, ya que ese gigante claramente no te alimenta. Me gruñó un poco más antes de que le lanzara la carne. Dejó de gruñir antes de olfatearla un momento. Entonces, cada cabeza tomó un lado y comenzó a desmenuzarlo para comérselo. Sonreí al otro lobo comiendo, ya que era evidente que necesitaba más comida. El hecho de que pudiera ver sus costillas indicaba lo descuidado que estaba. Mientras comía la carne que le traje, vi que este otro lobo era macho. Al terminar la carne que le traje, me miró con las orejas gachas, como si me pidiera más. Mantuve la mirada fija en él y dije, Hippo, lo siento, amigo, pero no tengo más carne. Traeré más mañana por la noche cuando venga de visita, ¿de acuerdo? Gruñó con ambas cabezas antes de regresar a la estaca de madera y acostarse. Mientras lo hacía, volví con Chimuelo antes de irnos. 10 días después volaba de nuevo sobre Chimuelo, mirando a Gerión y al Ortros cuidando del ganado, mientras el Ortros lobo seguía atado a la estaca sin comida ni agua. Los había estado trayendo a ambos cada noche durante los últimos 10 días, y notaba que ahora confiaba más en mí que en Gerión o en su propio padre. Ya me dejaba alimentarlo con la mano sin morderme, y sus costillas habían empezado a dejar de verse tan claramente, lo cual era bueno, porque eso significaba que estaba mejorando su salud.
También se estaba volviendo mucho más amigable conmigo, ya que cuando me conoció me gruñía y me miraba con furia con ambas cabezas, pero ahora se quejaba cada vez que lo dejaba y me lamía la cara cuando estaba cerca. Sabía que necesitaba ir a buscar al ganado pronto y también al otro lobo, ya que no iba a permitir que Gerión se lo quedara con la forma en que lo trataba. Esta tarde tenía pensado llevar el ganado junto con los otros lobos ya que, por lo que escuché, Gerión y otros planeaban salir esta tarde. Esperé a que llegara la tarde y Gerión y su otro se hubieran marchado antes de aterrizar en una pequeña colina, lejos del otro lobo, con vistas al ganado. Llevaba mi armadura habitual, que ahora tenía un arco y un carcaj por si acaso algo me atacaba, y la piel del león de Nemea la cubría, como siempre en Grecia. La razón era que la gente supiera quién era y no se metiera conmigo, pero por desgracia también atrajo la atención de las damas. En fin, ahora mismo me dirigía lentamente hacia el otro lobo, pero por desgracia, el peón de Gerión lo atormentaba a distancia. No me arrepentí de haberle disparado una mini flecha venenosa de aguijón rápido con mi arco de muñeca. Empujé su cuerpo paralizado al suelo, sonriéndole al otro lobo, que ladraba alegremente y meneaba la cola. Le sonreí mientras me arrodillaba frente a él antes de decir, Hippo, no te preocupes. Te sacaré de aquí pronto. Fue en ese momento que oí un gruñido a mis espaldas. Me giré y vi al Ortros mirándome con los dientes de ambas cabezas al descubierto, mientras la serpiente que tenía por cola me silbaba. Me puse de pie y me giré para encarar al Ortros, que empezó a cargar contra mí. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí, pero logré usar mis piernas para lanzarlo por encima de mi cuerpo. Lo vi estrellarse contra una gran roca detrás de mí antes de oír un crujido espantoso seguido del Ortros cayendo inerte al suelo. Me acerqué y le puse un dedo desnudo en la garganta para comprobar si tenía pulso, pero no encontré ninguno que indicara que el Ortros estaba muerto. Se había roto el cuello al golpear la roca con la cabeza. Fue en ese momento que oí un rugido de ira y pisadas. Me giré y vi a Gerión cargando contra mí. Cada torso sostenía una lanza y un escudo, y cada cabeza llevaba un yelmo. Cargó hacia mí mientras sus cabezas gritaban simultáneamente. Gerión. Sabía que alguien estaba alimentando a ese enano y ahora has matado a mi perro. Espera a que te ponga las manos encima. Rápidamente saqué una flecha antes de apuntar, pero antes de que pudiera dejarla volar, el torso derecho de Gerión me lanzó su lanza. Me agaché y rodé fuera del camino antes de disparar una flecha de vuelta que se empaló en el pecho del torso derecho, matándolo mientras se inclinaba hacia adelante y dejaba caer su escudo, pero los otros dos mantuvieron las piernas en movimiento. Saqué otra flecha y la lancé hacia Gerión, golpeando el torso de la izquierda en el pecho, lo que lo hizo inclinarse hacia atrás sin fuerzas después de dejar caer su escudo y lanza. Esto dejó un torso que parecía más enojado a cada segundo mientras cargaba hacia mí. Apunté al pecho del torso mientras retiraba la flecha, mientras Gerión se acercaba a mí, la lancé. Como estaba a solo 3 metros de distancia, la flecha lo golpeó en el pecho antes de caer de rodillas y luego de costado. Estaba muerto, así que nunca volvería a causar problemas a nadie. Tenía que decir que matar monstruos se estaba convirtiendo en algo habitual para mí aquí en Grecia. Me volví hacia el lobo Ortros y le desaté la cuerda del cuello, dejándolo ir. En cuanto lo hice, se abalanzó sobre mí y empezó a lamerme la cara mientras intentaba contenerlo, haciéndome reír. Cuando por fin logré quitármelo de encima, me levanté y le froté la cabeza antes de decir, Hippo. Bueno, chicos, tengo que ir a buscar mi nave y luego cargar el ganado, ¿de acuerdo? Las cabezas ladraron antes de que volviera con Chimuelo mientras los otros me seguían. Los otros le gruñeron a Chimuelo al verlo, pero después de que le frotara la cabeza, dijo, Hippo. Tranquilos, chicos, aquí todos somos amigos. Dejó de gruñirle a Chimuelo antes de olfatearlo y calmarse. Sonreí antes de indicarle a Chimuelo que disparara una ráfaga de plasma al cielo para indicarle a Scalder que trajera la nave. Sonreí mientras observaba cómo traían la nave antes de bajar a buscar a Scalder. Cuando llegué, había atracado la nave en la playa antes de nadar hacia un costado. Le sonreí mientras bajaba la cabeza a mi altura, le froté la barbilla y le dije, Hippo, buen trabajo, amigo. Ahora solo nos queda cargar el ganado y ver si hay algo más por aquí que valga la pena. Gruñó, entendiendo, antes de que le pidiera que me subiera a mi barco. Luego, bajé la pasarela de la proa que conducía a la bodega de ganado para poder cargar el ganado.
3 horas después todo el ganado estaba ya en el barco, instalado con el mío, mientras que mi nuevo lobo Ortros estaba en la cama donde solía dormir uno de mis lobos. Mientras exploraba la zona, encontré la cabaña de Gerión y descubrí que había estado bastante ocupado robando, ya que encontré 2 grandes cofres llenos de dracmas de oro y joyas que ahora estaban almacenados en mi barco. Detrás de la cabaña encontré el cuerpo de mi madre, mi lobo Ortros, pues reconocí el esqueleto de una loba que aún conservaba carne podrida. Por las marcas de dientes en los huesos, no fue difícil imaginar para qué lo usaba ese Ortros. Fue realmente repugnante lo que esa bestia le hizo al animal que dio a luz a su cachorro. Decidí que lo mejor sería darle al lobo un entierro digno y una tumba con vistas al océano. Del cadáver de Gerión tomé sus yelmos, lanzas y escudos como trofeos de mi victoria sobre él y los añadí a mi creciente colección de recuerdos. Una cosa era segura. Cuando llegara a casa, mi sala de trofeos estaría mucho más llena con todo lo que estoy reuniendo. Estábamos en mi barco de regreso a Atenas mientras mi mente empezaba a vagar de vuelta a mi pueblo, preguntándome qué estaría pasando en Berk. De vuelta en Berk el punto de vista de nadie. La vida en la aldea había continuado con normalidad para los vikingos, que la llamaban hogar con la ayuda adicional de los dragones que Hippo había dejado atrás para ayudar. Estoico, como siempre, ayudaba a los aldeanos donde podía y proporcionaba principalmente consejos donde era necesario. Bocón estaba en la forja trabajando en un nuevo lote de armas de hierro Grontle desde antes de irse. Hippo estaba más que feliz de hacer un gran envío de hierro Grontle para su antiguo mentor antes de irse. Todos los demás en la aldea solo hacían lo suyo, excepto Patán y los gemelos que estaban en el bosque tratando de hacer algo en lo que fracasarían si los dragones de Hippo tenían algo que ver con eso, y lo hicieron. Antes de que Hippo se fuera a Grecia, les dijo a Ángel y Diggs que vigilaran la aldea y que si alguien causaba algún problema en el bosque, los trajeran de regreso. Patán y los gemelos caminaban por el bosque antes de detenerse a descansar, sentados sobre unos troncos caídos. Fue en ese momento, mientras Brutacio se frotaba el pie derecho que descansaba sobre su rodilla, que preguntó. Brutacio, oye, ¿por qué estamos aquí otra vez? Patán lo fulminó con la mirada. Patán, ¿por qué estamos buscando el escondite de Hippo? Entonces Brutilda pregunta. Brutilda, ¿por qué estamos haciendo eso otra vez? Patán gruñó con frustración. Patán, porque si lo encontramos, podremos encontrar sus notas sobre el entrenamiento de dragones y entonces volveré a ser el mejor y ustedes 2 tendrán un dragón para volar cosas por los aires. Además, Hippo probablemente tiene una fortuna enorme, y dudo que le importe si nos quedamos con una parte. Ambos gemelos soltaron un Brutilda y Brutacio. Oh. Dijeron al unísono antes de continuar su búsqueda. Desafortunadamente para ellos, Ángel descansaba en las ramas de los árboles sobre ellos y escuchó todo lo que decían sobre lo que harían si encontraban la casa de Hippo. Decir que no estaba contenta sería quedarse corto, así que actuó. Agarró a Patán por la espalda de la camisa con la boca y a los gemelos con sus garras delanteras antes de llevarlos de vuelta a la aldea. Cuando Estoico vio lo que les estaba sucediendo, se acercó a Ángel, quien los acababa de dejar en el centro de la aldea y los miraba fijamente. Estoico miró al cambiante antes de mirar a Patán y a los gemelos antes de preguntar. Estoico, ¿qué pasa aquí? Patán se puso de pie. Patán. Bueno, los gemelos y yo estábamos entrenando en el bosque cuando Hippo, el loco de alas cambiantes, nos arrastró de vuelta a la aldea. Fue entonces cuando Brutacio intervino. Brutacio, ¿estábamos entrenando? Creí que dijiste que buscábamos el escondite de Hippo para robarle sus cosas de entrenamiento de dragones y sus tesoros. Patán lo fulminó con la mirada y murmuró. Patán, cállate, idiota. Lamentablemente Estoico escuchó lo que dijo Brutacio. Estoico, así que planeabas asaltar la casa de Hippo mientras no está. Si Hippo estuviera aquí, dejaría que él decidiera el castigo, pero como sigue de viaje, tendré que hacerlo yo. Fue entonces cuando Bocón se acercó por detrás de Estoico. Bocón, no hace falta, Estoico. Hippo me dio una lista de castigos por cualquier daño que alguien intentara hacerle mientras estaba fuera. Bocón sacó un librito y empezó a hojearlo antes de detenerse en una página. Bocón, aquí estamos. Intentando encontrar y entrar en mi casa para robarme algunas de mis cosas. El castigo es vaciar la letrina de Bocón con las manos después de que Bocón la use tras desayunar cordero poco hecho. PD.
Bocón, si estás leyendo esto, deja el cordero poco hecho, porque solo causa sufrimiento a cualquiera que se acerque a tu letrina. Firmado Hippo. Bocón arqueó una ceja. Bocón. El chico sí que viene preparado cuando está fuera. Estoico asintió. Estoico. Bueno, el castigo está decidido y, por suerte, vi lo que desayunó Bocón, así que su letrina está lista. Antes de que Patán y los gemelos pudieran quejarse, Ángel les gruñó, obligándolos a levantarse y ponerse en marcha para empezar su castigo. 7 días después en Grecia acababa de llegar a Atenas y pude ver que mi lobo Ortros, ahora llamado Maelstrom, que significa tormentas repentinas que causan todo tipo de caos y se decía que era producto de las travesuras de Loki, estaba feliz con la idea de estar de vuelta en tierra firme. Tenía el presentimiento de que cuando la gente de mi aldea lo viera, probablemente pensarían que era un producto de Loki como Fenrir y, además, podía ver que iba a ser un compañero feroz y leal como mis otros lobos. Solo espero poder lograr que lo acepten en la manada como uno de los suyos, porque lo último que quiero es que estallen peleas entre mis lobos. Ahora mismo estaba descansando en una de las camas destinadas a mis lobos mientras atracaba el barco para, con suerte, poder encontrar al anciano y devolverle su ganado. Una vez atracado mi barco, entré en la ciudad y, como siempre, capté la atención de todos. Esta vez fue porque todos habían oído cómo me enfrentaría a Gerión. Muchos de los soldados que patrullaban la ciudad me miraron con asombro y empezaron a señalarme antes de susurrar. Supongo que pensaron que no volvería con vida, y no puedo culparlos, ya que Gerión era muy conocido en toda Grecia y se sabía que nunca dejaba que nadie que intentara robarle se marchara con todas sus extremidades intactas, ni siquiera que se marchara. Algunas chicas me sonreían con los ojos entrecerrados, algo que, como siempre, ignoré hasta que conseguí la forja. Cuando llegué, encontré al anciano esperándome afuera y me sonrió. Se acercó y me dijo: «Anciano. Bienvenido de nuevo, Heracles, espero que no te hayan herido, pero que hayas podido recuperar mi ganado». Le sonreí. «Hippo. Están en mi barco esperando a que los recojan, en cuanto a Gerión, él y su perro no volverán a causarte problemas». Sonrió antes de tomarme la mano y estrecharla sin parar de darme las gracias. Yo simplemente sonreí antes de llevarlo al muelle a recoger su ganado. 4 horas después el anciano regresaba a su granja con sus 3 peones para escoltar al ganado, pero le faltaban 6 vacas, ya que me dio 3 machos y 3 hembras como agradecimiento, aunque le dije que no era necesario. Insistió, así que acepté. Después volví a la forja para hablar con Aetes, quien se alegró mucho de saber cómo había ido mi viaje. Por desgracia, también lo estaban todos los que habían salido a pasear ese buen día, lo que significó que tuve que soportar muchas preguntas, demostraciones y a muchas fanáticas al terminar. Por suerte, Maelstrom vino conmigo, pues no le gustaba estar atrapado en el barco cuando podía correr por tierra firme. Al principio, los guardias pensaron que era un monstruo que me atacaba, pero los detuve y les dije que estaba conmigo y que solo atacaría si lo provocaban. Bajaron las armas, pero no nos perdían de vista. Mientras caminábamos de vuelta a la forja, nos miraron fijamente varias veces, y al llegar, me costó contener la risa cuando Aetes se giró para saludarme, pero al ver a Maelstrom, gritó, retrocedió y se cayó sobre su yunque antes de que su pierna golpeara un martillo que estaba sobre el yunque, el cual por poco no le alcanzaba la parte inferior delantera. En resumen, sin duda llevaba a Maelstrom conmigo siempre que venía a la ciudad, ya que mantenía alejadas a las abanicadoras y a sus padres. 11. Las manzanas de las Hespérides. 12. Severo punto de vista de Hippo. Han pasado 2 semanas desde que regresé de mi pelea con Gerión y la vida ha sido bastante normal. He ayudado a Aetes en la forja, los niños me han pedido que les cuente mis aventuras y he evitado a las chicas que me persiguen. Por suerte, Maelstrom las mantuvo a raya. Disfrutaba de la vida aquí en Grecia, pero echaba de menos mi hogar y a todos mis otros dragones y animales. Aún así, era como si algo me retuviera, como si fuera una tarea pendiente. No sé qué es y me sigue molestando. También ocurrió algo rarísimo cuando decidí irme. Skálder se detuvo justo cuando salíamos de las aguas griegas, como si algo se interpusiera en su camino o lo frenara. Entonces, una enorme tormenta surgió de la nada y empezó a dirigirse hacia nosotros. Era como si los dioses no hubieran querido que me fuera de Grecia todavía, así que me quedé atrapado allí por el momento. Solo esperaba poder irme pronto.
Actualmente estaba tumbada en el césped de uno de los parques de la ciudad con las manos tras la cabeza y Maelstrom apoyando la suya en mi regazo. Cerré los ojos y dejé que las nubes pasaran volando mientras el sol me iluminaba, pero me hacía preguntarme cuándo podría volver a casa, a Berk. Fue entonces cuando una sombra se posó sobre mi rostro y Maelstrom empezó a gruñir, dando a entender que solo podía ser una persona. Daphne era la hija del noble más rico que me ofreció el contrato de matrimonio con la gran fortuna y una de las pocas chicas a las que Maelstrom no asustó, pero eso no significaba que le gustara. Era hija de uno de los hombres más ricos y adinerados de Atenas, así que podía permitirse más que unos pocos lujos, como el peplo de seda blanca que llevaba, que como siempre que estoy cerca, le cubría un solo hombro, mostrando un poco más de piel. Su larga cabellera rubia, rizada sobre su hombro descubierto, se sujetaba con una banda dorada, y alrededor de su cuello lucía un collar de oro con incrustaciones de rubíes y varios brazaletes de oro en los brazos. Todo en ella denotaba riqueza y poder, pero, por desgracia para mí, toda su riqueza y el poder de su padre la llevaron a buscar un marido con poder, fuerza, fama y considerado un héroe en toda Grecia. Al menos eso me dijo Aetes cuando hablé con él después de que terminara de reírse de mis problemas con las mujeres. También me contó que su padre era cliente ocasional de la forja cuando yo no estaba, queriendo saber de mí, de qué aventura me había embarcado y de cuándo debía volver. Al final, Aetes se cansó tanto que le dijo que si quería respuestas, tendría que comprar algo. De hecho, le vino de maravilla al negocio, ya que compró bastantes cosas y se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los mejores clientes de la forja. Solté un suspiro de fastidio antes de incorporarme sobre los codos, esbozar mi mejor sonrisa educada y decir: Hippo. Hola Daphne, ¿qué puedo hacer por ti? Me sonrió. Daphne. Hola, Heracles. Salí a dar un paseo, te vi y decidí pasar a ver cómo estás. También esperaba que me contaras sobre tu última aventura, donde conseguiste esa magnífica bestia. Terminó, señalando a Maelstrom con las manos. Mentalmente puse los ojos en blanco y pensé, más bien una oportunidad para coquetear conmigo. Suspiré mientras me pasaba la mano por el pelo. Hippo. Está bien, solo déjame levantarme. Antes de que pudiera levantarme, ella se arrodilló y me puso una mano en el hombro para detenerme. Daphne. No. Siéntete libre de quedarte en el césped y recuéstate mientras usas mi regazo como almohada para tu cabeza. Antes de que pudiera rechazar su oferta, se arrodilló y me jaló el torso hacia abajo, apoyando mi cabeza en su regazo. Luego mantuvo sus manos sobre mis hombros para sujetarme y evitar que pudiera levantarme, y sé que era cierto porque cuando lo intenté, me empujó suavemente hacia abajo antes de decir: Daphne. Por favor, Heracles, relájate y recuéstate mientras cuentas la historia. Luego me pasó la mano suavemente por el pelo y dijo: Daphne. Es lo mínimo que merece un héroe de Grecia. Tenía que admitir que era cómodo y que no tenía sentido resistirme, ya que si lo hacía, solo intentaría llamar mi atención con más ahínco. Al menos así me sentía un poco más cómodo, pero eso no significaba que a Maelstrom le gustara, ya que no dejaba de mirarla con furia. Una hora después finalmente pude escaparme de Daphne después de contarle cómo encontré a Maelstrom y derroté a Gerión. Admito que al principio me dijo que me quedara y me relajara un poco más con la cabeza en su regazo. Por suerte, me creyó cuando le dije que tenía que volver a la forja para ayudar a Aetes. Me dijo que estaba segura de que Aetes podría manejar la forja él solo durante unas horas más, pero seguí insistiendo en que me necesitaba hasta que me dejó ir. Sin embargo, antes de irme, me dijo que podía descansar en su regazo cuando quisiera. Simplemente regresé a la forja, donde recé a todos los dioses nórdicos, mayas, egipcios y griegos que conocía para que Aetes tuviera algún trabajo para mí, así que Daphne o cualquier otra chica intentara llegar a mí. Cuando llegué, vi a Aetes examinando una espada, que se notaba que acababa de terminar de hacer, pero al verme, la dejó y me sonrió antes de dejarla. Me miró con una sonrisa cómplice antes de decir: Aetes. Déjame adivinar, Daphne otra vez. Arqueé una ceja. Hippo. ¿Cómo lo supiste? Él simplemente se rió entre dientes. Aetes. Te conozco lo suficiente como para reconocer esa mirada en tu cara. Supongo que por fin consiguió un poco de tu atención. Puse los ojos en blanco. Hippo. Me tomó por sorpresa y logró poner mi cabeza en su regazo. No me dejó levantarme hasta que le conté cómo Maelstrom llegó a estar conmigo. Aetes. Heracles, siempre el mujeriego. Hippo. No puedo quitármelos de encima.
Cada vez que lo hago, vuelven con más fuerza. Aetes. Parece ladón. Me volví hacia él. Hipo. ¿Quién? Respondió con una risita. Aetes. El dragón que, según dicen, guarda las manzanas de las Hespérides. Una criatura muy cruel, más feroz que Cerbero y con 97 cabezas más. En cuanto mencionó el dragón, despertó mi interés. Hipo. Entonces, ¿hay un dragón de 100 cabezas custodiando un jardín de los dioses en algún lugar de Grecia? Aetes se encogió de hombros. Aetes. Sí, según la leyenda. Hipo. Si algo he aprendido durante mi estancia en Grecia, es que las leyendas suelen cobrar vida en estas tierras. Se rió entre dientes. Aetes. Cierto. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te vas de aventura al jardín? Al menos te alejará de las chicas de Atenas por un rato. Miré a Maelstrom antes de arrodillarme junto a él y empezar a rascarle la espalda. Aetes, admito que esto me ha llamado la atención, pero si fuera no sabría por dónde empezar. Dijo entonces una voz grave desde fuera de la ventanilla de servicio. Quizás pueda ayudarte a saber por dónde empezar. Aetes y yo nos giramos hacia la ventana y vimos una figura encapuchada observándonos. Te esperaré en el bosque cercano al atardecer si deseas mi ayuda. Lo miré con una ceja arqueada. Hipo. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Él simplemente se rió entre dientes. Estoy seguro de que el poderoso Heracles podría derrotarme fácilmente si lo traiciono. Al final, todo depende de ti. Antes de alejarse entre la multitud y desaparecer lentamente. Me volví hacia Aetes esperando algún consejo, pero él simplemente se encogió de hombros y dijo, Aetes. Depende de ti, Heracles. Ten cuidado. Hay algo raro en ese hombre, pero no sé qué es. Asentí con la cabeza antes de empezar a forjar nuevas armas, pero mi mente seguía divagando hacia ese extraño. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan. Escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció. Nos vemos hasta la próxima. HC. 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 HC.